En Galicia tenemos más de 100 formas diferentes para referirnos a la lluvia. Si es suave, si es fuerte, si es con viento, si es con tormenta, si solo es agua o también hay granizo o nieva. Los efectos de la globalización es que cuando vas a otros lugares ves formas de vestir, de comer, de relacionarse similares a donde vives, pero a poco que salgas de tu pueblo o de tu ciudad o de tu país verás que no todo es igual. Y si hablamos de sitios raros y culturas diferentes, Japón es uno de ellos. Hoy te voy a contar algunas cosas curiosas del país del sol naciente. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Sin duda, un lugar que me gustaría visitar es Japón, tanto por su cultura milenaria como por su cultura sobre el esfuerzo y la lucha contra las dificultades. Japón es un país que en menos de 30 años, en apenas 20 años, pasó de ser un país totalmente arruinado a invadir el mercado con sus aparatos electrónicos y llegar a ser la segunda potencia mundial. He estado buscando algunas palabras curiosas en japonés y hoy te voy a hablar de ellas. Y sobre todo te voy a hablar de finanzas personales. En Japón las finanzas personales son tomadas como algo muy serio. Los japoneses consideran que tener un plan de ahorro es necesario para una vida organizada y con éxito. Y no hacerlo, no tener unas finanzas ordenadas, es visto en Japón como algo malo, como algo incluso deshonroso, y con todo lo que implica la honra para un país como Japón. Y de las palabras que te quería hablar hoy, la primera de todas es cuidaore. Cuidaore significa literalmente comer hasta la bancarrota. Se refiere a caer en la pobreza debido a las extravagancias a la hora de comer y a la hora de beber. En este podcast ya he hablado un poco de todo esto, aunque nunca desde un punto de vista tan extremo, pero todos lo vemos cada día. Personas que literalmente se dejan el salario en cosas que no los van a hacer más felices. Ni las van a hacer mejores personas ni nada de esto. Y no me refiero a personas que puedan tener algún vicio o alguna enfermedad que no pueden controlar o que no tienen la fuerza de voluntad para hacerlo. Sino que me refiero a cosas que no solo son ir a un restaurante caro, o tener un coche que cuesta más que tu salario bruto al año, o gastar más en vacaciones en un año de lo que has conseguido ahorrar en ese mismo año, o tener una vivienda que no te puedes permitir. Son todas estas cosas las que nos hacen al final más pobres. Y es curioso que en Japón tengan una palabra para definir las personas o el simple hecho de gastar tanto dinero que al final acabas arruinado. En Japón es muy importante el esfuerzo, incluso es más importante esforzarse que tener éxito. Y para ello hay varias palabras que me gustan, que las he escuchado la primera vez y la verdad es que me han sorprendido. Una de ellas es osukare-sama, que es una expresión que actualmente se utiliza como un saludo. En principio era de un saludo de compañeros de trabajo, pero actualmente se utiliza en muchísimos contextos. Y es algo así como decir, oye, ¿qué tal? Pero el significado real de osukare-sama quiere decir algo así como gracias por tu duro trabajo, seguramente debes estar cansado. Hay otras palabras que no sé son lo mismo o tienen un origen similar, como gamman o gamburo. Gamman se refiere a la resistencia, a la capacidad de seguir intentando algo a pesar de todas las adversidades, de seguir luchando a pesar de que parezca que algo está totalmente perdido. Te he hablado un poco de los resultados que tuvo Japón para después de la Segunda Guerra Mundial, pero este espíritu de sacrificio ya se vio durante la Segunda Guerra Mundial. Como los japoneses eran capaces de dar su vida, de esforzarse y de seguir luchando a pesar de que la batalla y la guerra ya estaba perdida, ellos siguieron luchando y luchando y luchando. Y por este motivo, entre muchos otros, fue la causa de que al final Estados Unidos no decidiese hacer una invasión como las de toda la vida, por decirlo de alguna forma, no decidiera hacer una invasión de Japón, sino que al final optara por las bombas atómicas. Gamburo significa esforzarte y dar lo mejor de ti mismo. Los resultados llegarán. Y si al final no llegan los resultados, pues no tienes que estar triste si sabes que lo has realizado lo mejor que has podido. Puede que no apruebes un examen, puede que no consigas un empleo, o una venta, o el ascenso, o la subida de salario que te habían prometido. Incluso que tus proyectos no tengan el éxito que esperabas. Pero lo importante es que te has esforzado y que lo has realizado lo mejor que has podido. Pero sin duda mi expresión favorita del japonés es kaizen. Y kaizen es parte de mi filosofía de vida, es parte de la forma que entiendo yo la vida. Kaizen significa mejora continua. Mejora continua es hacer cada día las cosas un poquito mejor. Hay quien le puede llamar efecto bola de nieve, o efecto del interés compuesto, o la regla del 1%. Más o menos todo significa lo mismo.
El Kaizen es intentar conseguir un poquito más que el día anterior. Hacer alguna mejora en tu vida, en tu trabajo, para poder, hacerlo un poco mejor. Y mejor es o hacerlo más rápido, o más sencillo, o más fácil, o con mejores resultados. La mejora no es solo en un hábito, en un aspecto. La mejora se puede aplicar como tú quieras y donde tú quieras. A lo que pienses que es mejor para ti o en lo que crees que es mejor para ti. Y vamos ya con las dos últimas palabras del japonés que te quería traer para el día de hoy. La siguiente palabra es Ikigai. Sin duda es la expresión más de moda de Japón de los últimos años. Ikigai es trabajar, es dedicarte a algo que te hace feliz. Pero no solo eso. Encontrar el Ikigai es encontrar algo que hacer que está a mitad de camino entre unas 4 cosas totalmente diferentes. El Ikigai es encontrar lo que amas. Es hacer lo que te gusta hacer. Ahí están todas las aficiones y en lo que te gusta pasar el tiempo. El Ikigai también es encontrar en lo que eres bueno. Creo que no hay mucho que explicar, pero no solo se refiere a esto, a lo que eres bueno, a lo que haces mejor que los demás. No hay que darle demasiada importancia a este aspecto, sino que es más bien todo lo contrario. Es no hacer eso que no sabes hacer, eso que se te da mal. ¿Vale? Con simplemente evitar hacer o dedicarte a una cosa que se te da mal, pues es más que suficiente. El tercer aspecto del Ikigai es hacer algo por lo que se te pueda pagar. Pues, resumiendo, de todas estas cosas que te gustan hacer y todas estas cosas que no se te dan especialmente mal, que generalmente suele ser más o menos lo mismo, pues cuando algo se nos da mal, pues no nos suele gustar, debes encontrar alguna cosa por la que alguien esté dispuesto a pagar. Y yo creo que existen muy pocas cosas en las que alguien no esté dispuesto a pagar a otra persona que la hace mejor que él y con mejores resultados. Y el último aspecto del Ikigai es encontrar algo que el mundo necesita. Esta cuarta parte de tu Ikigai es tal vez la parte más importante. Es encontrar algo que haga del mundo un lugar mejor o algo que te haga sentir cómodo con tus valores. Porque al final, si haces algo que está un poco en contra de tus principios, de tus valores, pues tarde o temprano vas a tener algún conflicto, algún problema de identidad. Pero esto es un podcast de finanzas personales y no solo hablo de esfuerzo, sino también de dinero. Y la última palabra que te quiero traer hoy es Kakeibo. Kakeibo es una libreta. No es una libreta cualquiera, sino que es una fórmula, es un método para llevar el control de tus gastos. La primera libreta Kakeibo fue creada en 1904, pero como te he dicho, no es solo una libreta para registrar los gastos, no es solo un registro de gastos, sino que es una forma de entender las finanzas personales. Y resumiéndolo mucho, pues el método Kakeibo se basa más o menos en lo siguiente. Primero anotas tus ingresos del mes. Después anotas tus gastos fijos, es decir, ese dinero que ya te has comprometido a pagar, como puede ser el alquiler o la hipoteca, la cuota del teléfono, la suscripción del gimnasio, no sé, todos estos gastos fijos que tienes todos los meses. Y después a esa cantidad pues la calculas cuánto te queda, cuánto dinero tienes para vivir. Y a partir de ahí empiezas anotando los gastos, es un registro de gastos, vas cada día, cada semana, y vas anotando los gastos en diferentes categorías. Y a final de mes haces balance, y en la propia libreta hay diferentes versiones, pero en la propia libreta tienes una casilla, tienes unas preguntas para contestar sí o no, o si lo has conseguido o no lo has conseguido. Y las preguntas que ya tiene predefinidas más o menos son en este sentido, y es, ¿has conseguido tus objetivos? Bueno, no te he contado que a principio de mes debes fijar un objetivo de ahorro. ¿Cuánto vas a ahorrar este mes? Pues al final de mes la libreta tiene la pregunta de que si has conseguido tus objetivos, marques sí o no, y después puedes reducir o puedes eliminar alguno de tus gastos. El simple hecho de tener esta pregunta y preguntarte si alguno de estos gastos que tienes anotados en esta libreta, en esta hoja, los puedes reducir o pensar en ellos, es más que suficiente para, tal vez no un mes, tal vez no en 2 meses, pero a largo plazo pues sí vas a buscar fórmulas para ahorrar. Y una cosa más. Hoy he realizado un podcast un poco diferente. Como te comentaba, Japón es un país que me atrae mucho. No tanto como para tenerlo en mis listas de cosas importantes para hacer, pero sí muy arriba en el listado de lugares que no me importaría visitar algún día. Japón es un ejemplo de un país que, con los esfuerzos de muchas personas, al final tienen sus resultados. Pero también es un país donde los excesos, donde hemos visto casos de donde los excesos pueden ser también contraproducentes. Hoy te quiero hacer una propuesta, y es que este fin de semana, o hoy por la noche, o ahora mismo, te des 5 minutos a ti mismo para pensar, para preguntarte si ya has encontrado tu Ikigai, si estás o no estás cada vez más cerca de él, a preguntarte cómo estás haciendo las cosas en este momento, si las podrías mejorar de alguna forma,
aunque solo fuera un poco. ¿Cómo puedes hacer para incorporar este espíritu Kaizen a tu vida? ¿Cómo determinar qué gasto te puedes quitar? ¿O dónde puedes gastar un poco menos? Yo te invito a que dediques 5 minutos a pensar en estas cosas y ver cómo puedes mejorar tu vida. Y esto es todo por hoy. Ya sabes que si tienes alguna duda o alguna sugerencia te puedes poner en contacto conmigo en hola@quieroserrico.com. Un saludo y hasta la semana que viene.